El Informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24. Estamos arrancando esta semana de labores y como siempre, Ruth del Salto y Carlos Figueroa estamos compartiendo este horario con ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos todos a este acontecer internacional con las noticias. Vamos a empezar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hablado en NTN 24 desde Qatar, donde se ha llevado a cabo este foro de Doha 2019, que reunió a varios jefes de Estado de todo el mundo. El mandatario se refirió a la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, todo por la ola de migrantes que huyen de esas naciones buscando llegar a la Unión Americana. Señaló que le ha tocado lidiar con la política migratoria de Donald Trump, pero apostó por el diálogo para poder encontrar soluciones. El amigo 1, 2 y 3 es Estados Unidos, sí, pero esta administración tiene una política migratoria agresiva y muy restrictiva con la inmigración. Claro. ¿Usted se siente cómodo con esa política migratoria? Pues yo creo que la pregunta no es que si estoy cómodo. Es una política que establece el gobierno de Estados Unidos y nosotros tenemos que lidiar con ello. ¿Qué estamos haciendo? Te voy a dar un ejemplo. 200,000 salvadoreños estaban amenazados con deportación en menos de un mes. Logramos, con meses de pláticas, tuve una reunión bilateral con el presidente Trump, se lo pedí directamente y logramos resolver ese tema. En el tema de la política migratoria, igual. Nosotros vamos a conseguir lo mejor para que podamos parar a los salvadoreños teniendo las mejores relaciones posibles con Estados Unidos. Hay gente en El Salvador, un pequeño grupo, que buscan que nosotros nos peleemos con Estados Unidos, porque la migración y porque tal. Y nosotros no vamos a conseguir nada peleando con Estados Unidos, ni siquiera tenemos el tamaño para pelear con Estados Unidos. Nosotros vamos a conseguirlo, las cosas, y hemos conseguido muchísimas, teniendo la mejor relación de amistad y de alianza y de socios con Estados Unidos, y eso es lo que hemos buscado. Ahora, ¿el 100% de cosas que hace el presidente de Estados Unidos nos gusta? No, pero es que él es el presidente de Estados Unidos, y él va a ver lo mejor para Estados Unidos. Sobre la presión de la administración Trump para que los países centroamericanos se comprometan a frenar la crisis migratoria, Bukele aseguró que El Salvador trabaja para garantizar condiciones dignas para estas personas y que se necesita de la ayuda de Estados Unidos para controlar esta situación. Ha dicho que en actualidad El Salvador no está preparado para alojar a solicitantes de refugio en caso de que la administración Trump comience a mandar a algunos de los miles de solicitantes que se encuentran en la frontera con México, pero que su nación puede prepararse para hacerlo. ¿Toda esta buena relación que usted ha construido ha hecho que El Salvador se convierta en tercer país seguro de facto? Bueno, el día de hoy no tenemos todavía ni un tan solo asilado en El Salvador. Y hemos dicho a Estados Unidos de que nosotros estamos dispuestos a colaborar. Nosotros somos un país que va a colaborar con Estados Unidos siempre y cuando tengamos las condiciones para colaborar. Entonces, para aceptar refugiados, tenemos que tener las instalaciones para recibirlos, tenemos que tener la capacidad instalada para recibirlos. Al día de hoy no la tenemos. ¿Pero refugiados o personas migrantes que buscan asilo? Sí, es un refugio, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, teniendo la capacidad instalada y teniendo las posibilidades para hacerlo. ¿Qué quiere decir tener la capacidad? Dijo usted recientemente en CBS que el país todavía no estaba preparado para procesar y atender esas solicitudes de asilo. Exacto, no estamos preparados para hacerlo, pero podemos prepararnos para hacerlo. ¿Qué necesita? Instalaciones, garantías. Nosotros no vamos a tener un campamento de tiendas de campaña, es decir, nosotros vamos a tener algo, si vamos a tener algo que sea humano, digno, que respete las leyes internacionales y los derechos humanos. Pero estamos dispuestos a colaborar, siempre y cuando tengamos la capacidad instalada, y es lo que le hemos dicho a Estados Unidos, y está en el documento que firmamos con ellos, que ellos deben de ayudarnos a tener las capacidades instaladas para que nosotros podamos también colaborar, pero de una manera que respete los derechos humanos de las personas, que todos valemos lo mismo. Bukele, quien ha tenido varios desencuentros con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, también habló sobre la crisis en ese país. Dijo a NTN 24 que la libertad de los venezolanos debe venir por la iniciativa de sus propios ciudadanos. ¿Hay que aplicar más sanciones a Venezuela? Yo diría que hay que hacer un cerco más fuerte, porque te voy a dar un ejemplo. La gente en Venezuela ha luchado mucho y yo los siento fatigados. Es decir, siento que el pueblo venezolano está cansado de tanto luchar y debe ser cansante, pues. Es decir, han matado gente, te han golpeado, te han tirado gas lacrimógeno, estás viviendo con $4 al mes. Yo entiendo eso. Pero la libertad cuesta. Y yo siento, y yo pido disculpas si la gente dice, él no está aquí, no sabe el sufrimiento que vimos. Por eso mismo,
yo creería que deberían ser más agresivos en votar al régimen. Convoquen elecciones, hagan las elecciones, que llegue la policía, que talen las urnas y peleen las urnas. Demuéstrenle al mundo que Venezuela está siendo, el pueblo venezolano está siendo golpeado por un dictador y va a haber más apoyo todavía del que ya hay, que ya es mucho. El mandatario centroamericano también ha instado a sus pares en la región a interpretar lo que llama un malestar social generalizado de los ciudadanos en medio de la ola de protestas que atraviesan varios países de América Latina. Y yo diría que a mis colegas o a los gobiernos hermanos, vecinos, decirles de que la forma lo importante para todo gobierno es no se puede desconectar de su gente. Y yo sé que pueden haber intereses de otros gobiernos o injerencias de gente que hasta financia algunas cosas, pero no puedes centrarte en eso. Es decir, cuando las protestas son tan masivas, no puede venir solo de la injerencia de un país o del financiamiento de un país o tal, sino que, es más, Maduro dijo, nos amenazó públicamente en La Habana, dijo, a Bukele le va a llegar la brisa bolivariana y lo que cayó fue Evo en Bolivia, nosotros no llegó nunca la brisa. Vea la entrevista completa al presidente de El Salvador esta noche en el programa Cuestión de Poder a las 8 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, la misma hora en Bogotá, Quito y Lima. En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha firmado hace minutos el Estatuto de Protección a Carabineros, Policía de Investigación y Gendarmería. Este proyecto de ley, que fue anunciado en medio de este estallido social, condena los actos lesivos contra agentes del Estado en el ejercicio de su cargo. La iniciativa también contempla elevar las penas para los delitos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves contra las fuerzas de seguridad. El mandatario ha aprovechado el acto también para condenar las violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados a civiles, ha asegurado que estos hechos deben ser sancionados por los tribunales de justicia. En una entrevista radial, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que ha sido informado de la presunta participación de una organización extranjera en los ataques registrados a las estaciones del Metro de Santiago, la capital. El mandatario se abstuvo de decir a qué nacionalidad pertenecerían los supuestos responsables de estos actos vandálicos. De todos los antecedentes que hemos reunido de nuestras agencias de inteligencia, se están procesando, algunos de ellos han sido entregados a la Fiscalía para poder investigarlos desde el punto de vista de una causa judicial. Y por tanto, yo, por prudencia, voy a esperar los resultados, pero sí le puedo decir que como presidente de Chile yo he recibido mucha información, alguna usted la ha mencionado, el secretario general de Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos, que indican de que esto es algo que no podemos descartar, lo estamos investigando. Seguimos en Chile, donde avanza la investigación sobre el siniestro del avión Hércules C-130. La Fiscalía chilena ha solicitado a la Fuerza Aérea todas las comunicaciones que sostuvo esta aeronave antes del último contacto con la torre de control. El fiscal de Magallanes ha indicado que este peritaje sería fundamental para la indagatoria si se considera que en un viaje a la Antártica existen lo que se denominan puntos ciegos, en los cuales las naves pierden contacto con los controladores de tierra. Por el momento, el Ministerio Público adelanta las pesquisas bajo el delito de presunta desgracia por haber 3 civiles a bordo de este avión. Apoyo a las familias de las 38 víctimas mortales tras el siniestro del avión Hércules C-130. Varias ceremonias religiosas tuvieron lugar este domingo en Santiago y en Punta Arenas para recordar a los ocupantes de la aeronave. La Fuerza Aérea ofreció en varias de sus bases misas privadas para los allegados. Además, informó que dispuso de un equipo de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, médicos, abogados, también asistentes sociales para acompañar a los miembros de estas familias. El gobierno chileno decretó duelo nacional durante el fin de semana, por lo que todas las banderas en edificios públicos ondearon a media asta. La policía argentina continúa tras la pista de la banda de delincuentes que participó en el asalto y posterior homicidio de un turista británico en Buenos Aires. Hasta este momento, 4 personas ya han sido capturadas, están tras la pista del resto de los criminales. Los videos que ven en pantalla de cámaras de seguridad permitieron la identificación de estos hombres armados. La policía de Buenos Aires confirmó la detención de 4 personas sospechosas de participar en el asesinato del turista inglés Matthew Gibbard en Puerto Madero. En el hecho, el hijastro del empresario resultó herido. Se logró detener a 4
a 4 personas que formaban parte de esta banda. Es una banda realmente grande. Se logró detener a aquel que proveía la logística, que eran los vehículos, en este caso, para realizar este tipo de hechos. No es el primer hecho que realizaron aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los aprehendidos son de nacionalidad argentina y el resto de sospechosos que son buscados por las autoridades serían extranjeros. Las autoridades también indicaron que se realizaron 18 allanamientos en la zona sur y oeste del área cercana al muelle. Los investigadores determinaron que los motorizados siguieron a los turistas que llegaron hasta el aeropuerto de Ezeiza, que sirve a la capital, hasta la entrada del Hotel Faena. Allí, los sujetos sorprendieron a Givart y a su hijastro, quienes se resistieron al asalto y fueron blanco de los disparos. El modus operandi era, detectaban a aquel que tenía un reloj de alta gama en Ezeiza, lo seguían hasta su destino y ahí le realizaban el robo. Veníamos trabajando, algunos de la banda ya estaban detenidos y ahora estamos, ya lo logramos identificar a los autores y estamos trabajando en la detención de ellos. En medio de las pesquisas encontraron una motocicleta. Los agentes sospechan que ese vehículo fue usado por los ladrones para perseguir, asaltar a los turistas y escapar del barrio porteño. Las autoridades afirmaron que están desarticulando la banda delincuencial que estaría vinculada al asalto a un ejecutivo canadiense hace un mes en la zona del microcentro. Los detenidos serán trasladados a la unidad 28 de la Alcaldía de Tribunales para quedar a cargo de los jueces de la causa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó el informe sobre la investigación del crimen de 3 integrantes del diario El Comercio de Ecuador asesinados en el 2018. En el documento, el organismo recomendó a los gobiernos de Ecuador y Colombia indemnizar a las familias de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. El informe dice que hubo una descoordinación del Ejército y la Policía de Ecuador, pues se le permitió el paso a los periodistas hasta Mataje, donde fueron capturados por las disidencias de la FARC. Agrega además en el texto que la inteligencia de Ecuador tenía elementos suficientes para determinar que el equipo periodístico se encontraba en una zona de riesgo extremo. La CIDH también recomienda desclasificar parte de la información de esta investigación para que la familia pueda conocerla. Nueva etapa en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. El embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington ha anunciado que el próximo 5 de enero se va a dar a conocer las nuevas medidas para lograr una transición de poder en la nación suramericana. Carlos Vecchio ha dicho que el próximo mes Guaidó va a ser reelegido como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, que va a mantener como objeto un cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Vecchio ha dicho que de esta nueva etapa cuenta con más apoyo de la comunidad internacional. Estamos en una coyuntura, o construir sobre lo que hemos avanzado hasta lograr el objetivo, o simplemente deshacer todo. Y el 5 de enero se va a instalar nuevamente o se va a reelegir nuevamente al presidente interino Juan Guaidó y desde allí el presidente va a anunciar esta nueva etapa y que va a tener un mensaje muy claro que lo dije allí. O Venezuela es libre o el presidente Guaidó está preso o está en otras circunstancias. El Tribunal Supremo de Justicia madurista solicitó allanar la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la Asamblea Nacional en Venezuela. Los delitos que se les pretende imputar son de terrorismo por haber participado en la llamada Operación Libertad del pasado 30 de abril. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte hasta ahora. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Diputados a la Asamblea Nacional denunciaron al régimen de Nicolás Maduro de pretender acabar con el Parlamento venezolano. Para hoy se espera que el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro allane la inmunidad parlamentaria de 4 parlamentarios. También los diputados a la Asamblea Nacional han asegurado que lo que se quiere es acabar con el quórum para tratar de evitar que sea reelecto como presidente interino de Venezuela el próximo 5 de enero. El diputado Juan Guaidó, veamos. Nos tienen es miedo, que tienen miedo que el 5 de enero pase lo que tiene que pasar. La Asamblea Nacional es perseguida, es atacada, es acorralada porque tienen un objetivo y es sacarnos del panorama institucional de Venezuela. Y por eso estamos aquí dando la cara y diciendo, no lo van a lograr, van a conseguir. Una dictadura que no se conforma con secuestrar las instituciones, sino que además de ello, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos es expresamente manifiesta públicamente. La diputada María Albert Barrio
ha dicho que pese a las intenciones del régimen de Nicolás Maduro, cuentan con el quórum para que sea reelecto el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el próximo 5 de enero. La Asamblea Nacional tiene, tanto por diputados principales como suplentes, el quórum garantizado y la gran mayoría para nosotros triunfar el próximo 5 de enero. Pero veamos quién es Jorge Millán, uno de los diputados a los que se le pretende allanar la inmunidad parlamentaria. Jorge Millán es el diputado del 23 de enero de Caracas. Jorge Millán es el diputado que le quitó el bastión al oficialismo para querer desde ahí reivindicar una lucha social que solo sirvió de excusa para chantajear y oprimir al pueblo de Caracas. Ha crecido dentro de los barrios del municipio Libertador. Desde joven ha luchado por la democracia, ha luchado por la libertad. Y Jorge Millán hoy no solo es el diputado del 23 de enero y de uno de los circuitos más importantes de Caracas. Jorge Millán es el jefe de la fracción parlamentaria más grande del Parlamento. Los diputados a la Asamblea Nacional han asegurado que el régimen de Nicolás Maduro lo que le tiene es miedo al único poder legítimo que existe en Venezuela, la Asamblea Nacional. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Feliz tarde. El Pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se alista para votar los artículos de destitución en contra del presidente Donald Trump. Todo por el proceso con fines de juicio político que adelanta. Hay incertidumbre en la Cámara Baja, ya que cerca de 30 demócratas aún no saben si van a votar para destituir al mandatario. Saludamos a esta hora a Emiliana Molina en Washington con el reporte. Emiliana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Pues una semana histórica aquí en Washington. De hecho, inició a medianoche cuando el Comité Judicial publicó el informe de unas más de 600 páginas detallando cómo avanzarían en este juicio político y la destitución de Donald Trump. Este informe de más de 600 páginas consiste en 4 pilares. El primero, cómo el Comité de Inteligencia avanzó con su investigación para llevar a Trump al juicio político. El segundo, examina los estándares para llevar al presidente a su posible destitución. El tercero, cómo Trump abusó del poder de la oficina oval y de su cargo como presidente de Estados Unidos. Y el cuarto, cómo el presidente Trump también obstruyó las investigaciones en el Congreso, pidiéndole a funcionarios de su administración que desobedecieran citaciones para ir a testificar públicamente ante varios comités. Por otro lado, también está causando polémica aquí en Washington, pues el hecho de que son alrededor de 31 legisladores demócratas que no saben aún cómo votarían en estos 2 artículos, que la votación se llevará a cabo probablemente este miércoles, mientras que el legislador demócrata por Nueva York, Jeff Van Drew, podría cambiarse de partido al Partido Republicano esta misma semana, dándole así un triunfo al presidente Trump. A 3 meses del anuncio de una investigación formal contra Trump, The actions taken to date by the president have seriously violated the Constitution. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata se prepara para votar esta semana los artículos de juicio político. ¿De qué acusan a Trump? La Cámara Baja recibirá 2 artículos después de su aprobación el viernes pasado en el Comité Judicial. El primero, abuso de poder. El republicano es señalado de utilizar su influencia como presidente al presionar a Ucrania para investigar a sus rivales políticos en casa a cambio de mantener la ayuda de seguridad de Estados Unidos. El segundo, obstrucción al Congreso. Trump, quien considera que todo el proceso es un juego político, es acusado por los demócratas de obstruir la investigación sobre la que consideran es su mala conducta al bloquear testigos y desobedecer citaciones. ¿Y si la Cámara los aprueba? Según la Constitución estadounidense, corresponde a la Cámara de Representantes acusar al presidente para el juicio político y al Senado condenarlo o absolverlo. El llamado impeachment sería presidido por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, nominado por el republicano George W. Bush cuando fue presidente. El líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, escribió este domingo una carta al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell.
Le dijo que el Senado debería citar a 4 testigos clave de la administración Trump, incluido el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, así como el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, funcionarios que se habían abstenido de declarar. La Casa Blanca planea su estrategia y está considerando si llamará o no a testigos, lo que puede alargar el juicio. De hecho, este fin de semana Trump dijo que no le importaría un proceso largo para, según escribió, ver al denunciante anónimo al que llamó un fraude. Y mientras que el congresista demócrata Jeff Van Drew ha dicho que planea cambiarse al Partido Republicano esta misma semana, pues ya 7 de sus funcionarios han renunciado a su puesto, pues dicen que están en desacuerdo con la decisión que está tomando el congresista. Por otro lado, esto no se espera que sea pues un voto decisivo o un cambio decisivo en la Cámara de Representantes, lo que sí podría poner en peligro la destitución del presidente Trump en la Cámara Baja es la decisión que tomen los otros 30 legisladores demócratas. Bueno, nosotros no sabemos cómo van a votar, pero en general lo que hemos visto es un apoyo abrumador en medio de los demócratas a favor del impeachment. Hemos visto quizás el apoyo más alto antes de que Nixon renunciara, porque la gente sabe que lo que hizo el presidente estuvo mal, no hay manera de explicarlo ni de justificarlo, lo único es pretender que no ocurrió. Algunos de los congresistas que están indecisos son Cheri Bustos por Illinois, Mark Rose por Nueva York y también Antonio Delgado por Nueva York. Sin embargo, cabe resaltar que desde que iniciaron esas investigaciones a finales de septiembre, las encuestas se han mantenido bastante estables, pues el 50% de los estadounidenses, según la más reciente encuesta de Fox News, está de acuerdo con que Trump sea enjuiciado y destituido, mientras que el 41% se oponen por completo a este juicio político. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Emiliana. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo y al volver... Desacuerdo entre México y Estados Unidos por el acuerdo comercial TMEC. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la presencia de inspectores laborales de la Unión Americana en territorio mexicano no está contemplada en lo aprobado por el Senado. El mandatario ha dicho que los delegados para el tratado ya adelantan conversaciones con el gobierno de Donald Trump. Se envió una ley en Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este tratado, que habla de que cada 6 meses pueden venir inspectores o que van a haber 5 inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale de manera clandestina. Tenemos una postura al respecto. No tiene que ver con afectación al tratado, que, repito, es un avance y ya se está tratando este asunto con el mismo método que hemos utilizado en nuestras relaciones con Estados Unidos, el método del diálogo, de la cooperación. Seguimos en México, donde se registró una emergencia por la explosión de un ducto en Pemex, en Michoacán. El estallido causó una columna de humo que fue visible desde la capital de ese estado. Las autoridades indicaron que el incendio se registró tras una toma clandestina de combustible en esa zona. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos tardaron más de 2 horas en contener las llamas. Desde hace más de 140 años, el presidente de Estados Unidos perdona la vida de un pavo en acción de gracias en Washington. La tradición se ha trasladado al sur de la Florida, pero de manera diferente. En Miami, 2 cerdos se salvaron de terminar en la cena de Navidad de una familia latina. Nuestra periodista Paola Serna, desde Florida, tiene la información. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, estamos aquí con Pepa,
y Petra. Estas son dos cerditas a quienes el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, les ha perdonado la vida. Esta ya se convierte en una tradición aquí en el sur de la Florida. La razón por la cual esos animalitos han sido perdonados básicamente es porque aquí la comunidad mayoritariamente latina no come el pavo como comen los norteamericanos, comen cerdo en las festividades navideñas, y es por eso que, a diferencia de Washington, donde el presidente perdona el pavo, pues aquí el alcalde del condado Miami-Dade le perdona la vida a este par de cerditas. Hoy estamos perdonando 2 lechoncitos aquí en Latin Café. Es el segundo año de esta tradición, pero esta protección nada más que vale aquí en el condado de Miami-Dade, así que hasta que ellos se queden aquí en el condado de Miami-Dade van a vivir una vida larga. Creíamos que era la mejor forma de nosotros expresar nuestra identidad como una ciudad por perdonar a estos puercos, porque es lo que nosotros hacemos para celebrar esta época. Rescatamos animales de la industria de los mataderos precisamente, animales donde creamos una gran conciencia a nuestra comunidad, que en este nuevo año podemos empezar una dieta de plant-based, de planta, y dejar nuestros animalitos fuera de nuestro plato, ¿verdad? Pepa y Petra son 2 cerditas de la raza Pot Belly que fueron adquiridas como mascotas, y una vez las personas piensan que se van a quedar pequeñas. Sin embargo, este tipo de cerditos logra alcanzar 150 libras e incluso más, y es ahí cuando en muchas ocasiones son abandonadas. Ellas terminarán sus últimos días en el santuario Aguacates en compañía de otros cerditos que también han sido perdonados y que disfrutarán hasta el último día de su vida de forma tranquila. Desde el centro de Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Agradeciéndote por ese reporte, Paola. En Florida vamos a continuar con más, pero luego de la pausa vamos a regresar con Naciones Unidas, que ha expresado frustración, ha calificado de una oportunidad perdida la falta de acuerdos en la cumbre del clima que terminó en España. Boris Johnson se comprometió a cumplir con el Brexit lo más pronto posible. El primer ministro británico aseguró que el proyecto de ley para abandonar la Unión Europea va a ser presentado el próximo viernes al Parlamento. Sin embargo, no está claro si va a ser sometido a votación. La meta de Johnson es que el Brexit se concrete, como ha prometido, el 31 de enero del 2020, tras conseguir una sólida mayoría legislativa en las elecciones de la semana pasada. Ha insistido en que encabezará un gobierno del pueblo y que va a responder a la confianza de esa ciudadanía que lo eligió. No cesa el pulso entre el gobierno de Francia y los detractores de la reforma a las pensiones. Sindicatos y grupos de la sociedad civil completan el día de hoy 12 días de protestas en contra de la administración de Emmanuel Macron. El transporte público sigue afectado, solo opera 1/4 de los trenes de alta velocidad, 1/3 de los trenes regionales, mientras las líneas de metro de París siguen cerradas. En medio del caos que ha generado la falta de transporte, el ministro de Economía ha advertido en una entrevista que para Navidad los trenes deben estar funcionando con total normalidad, y afirmó que las pérdidas económicas tras las movilizaciones son millonarias. Y en medio de las protestas, el ministro francés encargado de la reforma de las pensiones renunció. Jean-Paul Duvillot, el alto comisionado para las pensiones, es uno de los aliados más estrechos del presidente Macron y uno de los pocos que tiene experiencia en su gobierno. Su dimisión fue causa de un conflicto de intereses y por no haber declarado públicamente más de una docena de puestos que tuvo, además de su trabajo en el gabinete. Uno de los cargos estaba relacionado con los seguros, un sector que podría haberse beneficiado por esta reforma planteada. Naciones Unidas ha expresado frustración, ha calificado de oportunidad perdida la falta de acuerdos en la cumbre del clima que terminó en España. Pese a los 2 días extra de negociación, el documento final del encuentro no ha cumplido las expectativas ni ha incluido nuevos planes de los países para lograr una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países insulares, amenazados por la subida del nivel del mar, no ocultaron su frustración con las conclusiones de esta cumbre, la más larga de la historia. Al ritmo actual de emisiones, la temperatura mundial se elevará 4 o 5 grados centígrados a finales del siglo.
Una fotografía de la activista Greta Thunberg causa polémica una vez emprendió el regreso a su país luego de participar en la cumbre del clima en Madrid. La ambientalista sueca subió a Twitter esta fotografía sentada en el suelo en un tren alemán. Escribió que los vagones estaban abarrotados, algo que ha causado molestia en la compañía de ferrocarriles de Alemania. La firma le respondió en un cruce de tweets y citamos: "Estaría bien si dijeras cómo te atendimos en primera clase". Gracias a la conectividad podemos revisar los alimentos que tenemos en la nevera desde nuestro teléfono inteligente. Podemos también programar remotamente los ciclos de lavado o simplemente podemos abrir y cerrar cortinas desde nuestros dispositivos electrónicos. Tener una conectividad ofrece beneficios como excelente comunicación, entretenimiento, salud, bienestar, organización y, por supuesto, lo anhelado por muchos, el ahorro. Uno de los pilares de un hogar inteligente es la capacidad de interconectar nuestros dispositivos. Gracias a esto, logramos crear un ecosistema donde es posible automatizar las rutinas diarias de una forma simple y sencilla. Actualmente los usuarios utilizan su teléfono inteligente para controlar a la distancia diferentes electrodomésticos, tales como neveras, lavadoras, televisores, entre otros. Algunos ejemplos. Puedo acceder al interior de la nevera y ver los alimentos que se encuentran dentro desde el celular o desde el cuarto del televisor. Puedo, desde cualquier dispositivo, por ejemplo la nevera Family Hub, apagar todo el hogar o con un solo botón personalizar una experiencia o un ambiente dentro de mi casa. Sin duda alguna, la adopción de los teléfonos inteligentes se ha acelerado en América Latina y se ha convertido en una herramienta clave para crear un ecosistema en donde convive y se comunica directamente con otros electrodomésticos a través del Internet de las Cosas, facilitando de esta forma la vida de los usuarios y permitiéndoles hacer diversas tareas simultáneamente con tan solo utilizar una aplicación como SmartThings de Samsung. Carlos Vargas, gerente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Samsung Colombia, asegura que la conectividad es un pilar clave para lograr una interacción con el hogar más entretenida y además reitera que uno de los grandes beneficios es el ahorro del tiempo. Esto nos va a traer muchos beneficios, nos va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar tiempo, nos va a permitir una comunicación mucho más fácil y ágil con los miembros de la familia. Según GSMA Intelligence, entre 2017 y 2025 la cantidad de conexiones de Internet de las Cosas en América Latina y el Caribe se triplicará y alcanzará los 1.300 millones. La mayoría de estas conexiones pertenecerá al segmento de consumidores debido al aumento en la adopción de dispositivos conectados en los hogares, por ejemplo, termostatos y productos electrónicos de consumo conectados, incluidos los televisores inteligentes. Y para esto voy a hacerles una pequeña demostración. Yo puedo acceder aquí a SmartThings y puedo acceder al refrigerador y ver qué es lo que se encuentra en el interior de él. Antes tengo una información general de temperatura, cómo está el congelador, etc. Están información general del refrigerador y puedo ver el interior de él. Gracias a un brazo protésico, Ola, una niña de 2 años de edad, ahora puede abrazar a sus papás, además tomar sus juguetes con facilidad mientras se divierte. Hay una compañía, Glaze, que ha utilizado tecnología de impresión en 3D para desarrollar la prótesis que tiene la menor. Una empresa polaca llamada Glaze Prosthetics cumplió el sueño de una pequeña de tan solo 2 años. Se trata de Ola, una niña que nació sin su antebrazo derecho y ahora gracias a una prótesis puede colorear y agarrar sus juguetes con facilidad. Esta es una solución indirecta entre el brazo mioeléctrico y cosmético. Este tiene un agarre mecánico para que Ola pueda poner cosas en su mano, así que ella pone creyones, los cubiertos, sostiene su muñeca. Es algo novedoso para ella que pueda sostener algo con su mano. El brazo tiene un peso de 500 gramos, lo que hace que su uso durante el día sea más cómodo y fácil de llevar.
La liviandad de la prótesis es lo más importante y hace posible que sea utilizada durante todo el día. Nuestra prótesis pesa 500 gramos. Ahora imagine que una prótesis tradicional pueda pesar hasta 5 kilogramos. El uso de un brazo como ese en un día entero es imposible y hace la vida del paciente más difícil. Gracias a empresas como Blaze Prosthetics, las personas ahora se sienten más seguras de sí mismas con sus nuevas prótesis. Recuerdo una vez que estaba caminando por la calle y alguna chica me miró y dijo: "Eres el chico con un brazo rojo". Esto hace que las personas se intriguen y es bonito en vez de asustarlos. Las personas ven que no tengo brazo y piensan: "Wow, este chico no tiene brazo, pero está haciendo algo fresco con ello. Parece grande lo que está usando", por lo que está cambiando la filosofía, cambiando la manera de pensar no solo entre amputados, sino entre todos nosotros. La empresa que acaba de entrar en el mercado estadounidense utiliza tecnología de impresión en 3D para producir alrededor de 100 brazos protésicos al año. Última pausa aquí en NTN 24. A ustedes gracias por su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En una hora nos reencontramos con una actualización de los hechos mundiales. Mientras tanto, sigan informados en Twitter, @NTN24, allí en pantalla, ntn24.com. Feliz tarde.